que por favor abran su Biblia en el libro de Colosenses. Vamos a buscar ahí en el libro de Colosenses capítulo 1 y vamos a quedarnos ahí un poco y voy a introducirles en parte de lo que quiero compartirles el día de hoy. Hace un par de semanas estuvimos compartiendo en Polpaico, que es el lugar donde está la célula. Les cuento un poco, Polpaico es un lugar un poco alejado de la ciudad. Es como la parte rural de Santiago, es una de las tantas partes rurales de Santiago. A ese lugar nos llevó Dios, creo en mi corazón que es así. Y parece a veces un poco que fuera como un sitio como desértico, porque de repente hay como poca gente en la calle, está como todo muy seco, pero entendía que Dios nos lleva a lugares muchas veces que nosotros no esperamos, en tiempos que no esperamos, para que en el lugar en donde parecía todo seco, en el lugar donde parecía todo muerto, llegando Cristo a ese lugar, se vivifique todo aquello que parecía que estaba muerto, reverdezca todo aquello que parecía que estaba seco. Y es un poco también lo que ocurre en nuestra vida cuando nos encontramos con Jesús. Amén. Creo que cuando llegamos a la iglesia, todos alguna vez escuchamos acerca de Jesús. Escuchamos acerca de la muerte de Jesús porque es también un poco una festividad en el mundo. En abril, ¿cierto? Se celebra lo de los huevitos, pero mucha gente, la mayoría de las personas saben que se trata de la muerte de Jesús. La gente cuando llega a la iglesia conoce un poco, pero muchas veces no sabemos a ciencia cierta todos los beneficios que significan la muerte de Jesús. Yo anoté aquí algunas cosas, porque a través del sacrificio de Jesús obtuvimos muchas cosas. Y estas cosas engloban en una palabra que es redención. La redención implica perdón de pecado, justificación, liberación de condenación y restauración de la relación con Dios. Esos son algunos de los beneficios que obtenemos cuando estamos en Cristo a través de su sacrificio. Amén. Y junto con eso también tenemos identidad en Cristo, en Él y a través de Él. Y algo súper importante, que a través de Él somos parte de un cuerpo. Amén. En el que Él es la cabeza. Ahora vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 18. Estamos todos ahí, así que voy a darle lectura. Amén. Dice así, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Resalto nuevamente el principio de este versículo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Si nos introducimos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay muchas figuras en la Biblia con las cuales los distintos autores buscaron representar a Cristo y a nosotros. Por ejemplo, una de ellas es la que José mencionaba en la adoración, cuando él hablaba de la esposa y el novio, ¿cierto? Bueno, la novia y el novio, más bien dicho. Esa es una forma de representar a Cristo y la iglesia. Nosotros somos la novia, Él es el novio. También hay otras figuras, por ejemplo está el Padre y el Hijo, está el siervo está el Señor y el siervo. Estas son una de las figuras con las cuales la Biblia busca representar quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él. Y una de estas formas es la cabeza y el cuerpo. Y la verdad es que esta manera de representar a la iglesia y de representar el lugar de Cristo me parece súper buena porque es como muy cotidiano. Mire, esta última forma, ¿cierto? La de la cabeza y el cuerpo es la que se usa para describir la relación de Cristo con la iglesia.
¿Por qué? Porque si nos vamos a la anatomía humana, la cabeza está encargada de dirigir al cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en la cabeza está como el centro de control del cuerpo. Y desde acá enviamos órdenes al resto del cuerpo. Por ejemplo, nuestra mano no se va a mover si nuestra cabeza no está enviando una señal a ese brazo para que se mueva. De hecho, tenemos un ejemplo de esto y es cuando hay una... quizás no sé mucho de tecnicismo, pero cuando hay una muerte cerebral, por ejemplo, se puede producir parálisis de ciertas partes del cuerpo, o más bien las parálisis de ciertas partes del cuerpo se producen ya que las señales que está enviando la cabeza no están llegando a esa parte del cuerpo, y por eso se produce una parálisis. Entonces, vayamos, esto que le voy diciendo, vaya yéndolo con el concepto de que Cristo es esa cabeza que envía las señales, y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo que recibe esas señales y que lleva a cabo eso. Amén. Entonces, no solamente tiene que ver con eso, sino también tiene que ver con la autoridad que representa Cristo. Porque la cabeza dirige al cuerpo, así como Cristo tiene que ser la autoridad del cuerpo de la iglesia que somos nosotros. Cristo tiene que ser el que gobierna el cuerpo, el que gobierna la iglesia que somos nosotros. Cristo representa la autoridad, la fuente de nutrición y provisión de vida. Y por último, la cabeza no funciona por sí misma o para sí misma, sino que la cabeza funciona para el beneficio del cuerpo. Amén. Y así también Cristo tiene un propósito que ese propósito no es en sí mismo, sino es en beneficio del cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo, que es la iglesia, lleve a cabo la misión en el mundo. ¿Cuál es esa misión? Predicar el evangelio, hacer discípulos y glorificar a Dios. Amén. Así también como el cuerpo y la cabeza representan esta cabeza enviando órdenes al cuerpo, también representa la unidad que debe estar en el cuerpo. Por ejemplo, en la iglesia. Porque si hablamos del cuerpo, cada parte del cuerpo tiene una labor dentro de un funcionamiento global, dentro de un organismo. Y cada parte desempeña una tarea para que el cuerpo funcione correctamente. Así también nosotros, si pertenecemos a la iglesia, cada tarea que desempeñamos tiene una importancia dentro del cuerpo, y ahí es donde también entra algo importante, que es la unidad. Amén. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? En Cristo tenemos lugar. Amén. Tenemos sentido y tenemos propósito. Ahora que estamos en Él, tiene que nacer en nosotros algo llamado sentido de pertenencia. Y esto es súper importante porque muchas veces pensamos que muchas veces pensamos que no pertenecemos a nada. De hecho, yo he conversado con jóvenes que empiezan a buscar en grupos de amigos, empiezan a buscar en un montón de cosas algo a qué pertenecer. Y de hecho es una de las cosas con las que de repente las personas andan con esa inquietud. Y en Cristo tenemos un lugar al cual pertenecemos. En Cristo no solamente tenemos sentido, no solo tenemos propósito, sino también tenemos un lugar al cual pertenecemos. Y ese lugar al cual pertenecemos es a este cuerpo, a la iglesia. Y cuando entramos en Cristo y Cristo muere en nosotros, tiene que nacer en nosotros ese sentido de pertenencia. Es decir, yo pertenezco a un lugar, yo pertenezco a una familia, por ende lo que yo haga en ese lugar no es solamente para mí, sino también es en beneficio del cuerpo y finalmente en beneficio del propósito para el cual Dios nos ha llamado. No, mi trabajo no es un trabajo individual. Lo que yo estoy haciendo en Polpaico no es un trabajo de Polpaico, es un trabajo de la iglesia, es un trabajo del cuerpo. Lo que ustedes hacen acá en Tucapel no es un trabajo de Tucapel o para Tucapel, sino es un trabajo en pos del cuerpo y en pos del propósito para el cual Dios nos llamó a todos.
Fíjense que la palabra de Dios habla de un cuerpo. No es que cada iglesia es un cuerpo y cada cuerpo tiene su propia cabeza. No, es una sola cabeza que es Cristo y es un solo cuerpo que es la iglesia. Amén. Entonces, debemos morir a toda idea egoísta o individualista. Pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a una comunidad y todo lo que hagamos debe ser con el propósito de edificar esta misma. Por el contrario, si ese no es el propósito por el cual hacemos las cosas, vamos a estar mutilando al cuerpo. Fíjese, cuando entendemos esto y usando la misma idea del cuerpo y la cabeza, cuando entendemos que pertenecemos a un cuerpo y que lo que hacemos es relevante para el funcionamiento del cuerpo, entendemos que lo que hacemos no se trata de mí, ni se trata del que está al lado mío, sino se trata de un propósito global para el cual Dios nos ha llamado. Por ende, lo que yo haga, lo tengo que hacer bien y en pos de servir para el propósito. Un ejemplo, si yo me corto un dedo, ese dedo deja de funcionar, obviamente. Deja de tener sentido en sí mismo. Por ende, si yo estoy fuera del cuerpo, no tengo propósito, no tengo sentido. ¿Y qué más le pasa a una parte del cuerpo cuando se desconecta del cuerpo? Muere. Amén. O sea, si alguien se corta un dedo o pierde alguna parte de su cuerpo, o va muy rápido al médico para que le puedan hacer ahí una cirugía, o lo pierde. Porque eso es lo que pasa cuando estamos fuera del cuerpo. Y así como pasa en la anatomía humana, vamos a llamarlo así, así también pasa en la anatomía espiritual. Amén. Si estamos desconectados del cuerpo, si hay en nosotros ideas individualistas, si hay en nosotros ideas egoístas, significa que estamos fuera del cuerpo. Por ende, nos hemos mutilado del cuerpo, estamos desconectados del cuerpo, por ende no tenemos propósito. Porque ¿quién entonces nos está mandando? ¿Quién es entonces el que nos está diciendo qué hacer o qué dejar de hacer? Amén. Siguiendo con esto, entonces, ¿qué significa esto? Que somos parte del cuerpo de Cristo. Eso significa que así como nuestro cuerpo podemos separarlo de la siguiente manera: cabeza y cuerpo. La cabeza piensa y el cuerpo expresa. Y esto es súper clave para entender por qué es tan importante esta figura que usa la Biblia para hablar de la iglesia y de Cristo. Porque así como el cuerpo, cuando la cabeza piensa algo, es el cuerpo el encargado de expresar lo que hay acá. Podemos tener ideas, podemos querer hacer cosas, pero hasta que las manos, hasta que los pies, hasta que el resto del cuerpo no lo expresa o no lo lleva a cabo, eso solamente se queda aquí, en la cabeza. Y así también pasa en la vida cristiana. Nuestro propósito como cuerpo y como iglesia es ser la expresión de Cristo. Es decir, somos llamados a expresar lo que está en la mente de Cristo. Somos llamados a soñar lo que sueña la mente de Cristo. Somos llamados a llevar a cabo lo que en el corazón de Cristo está, porque Él es la cabeza y nosotros como cuerpo tenemos que expresar lo que en la cabeza hay. Amén. Entonces, ahí también radica la importancia de estar conectados como cuerpo a la cabeza. Porque si estamos desconectados de la cabeza y no es Cristo quien nos está enviando las ideas, no es Cristo quien está poniendo el propósito, entonces, ¿qué es lo que estamos expresando? Si no estamos expresando a Cristo, ¿a quién estamos expresando? Entonces, como cuerpo es fundamental entender que somos llamados a estar todo el tiempo conectados con la cabeza para que lo que hagamos, para que lo que digamos, para que lo que expresemos sea Cristo. Por eso somos llamados a estar conectados a Él y que Él esté en nosotros para que toda nuestra vida, para que todo lo que digamos, todo lo que expresemos sea Cristo mismo. Amén. Ese es nuestro propósito. Entonces, como les digo, me encanta esta idea porque este movimiento que yo hago con mi mano, primero nació en mi cabeza. Y el propósito que tú desempeñas dentro de la iglesia, primero nació en la mente de Dios. El hecho de que tú estés acá, primero nació en la mente y en el corazón de Dios. Si sales y hablas con alguien y le hablas de Cristo, eso primero estuvo en la mente de Dios. Tú solamente estás expresando lo que primero estuvo en la mente de Dios. Pero eso solamente ocurre cuando estamos conectados ¿a quién? A la cabeza que es Cristo.
Por eso es tan importante congregarnos. Por eso es tan importante discipularnos. Por eso es tan importante la célula. Y por eso estoy convencido en mi corazón que el diseño que Dios estableció para el ministerio, con cada uno de los procesos, estuvo primero en el corazón de Dios para que nosotros lo llevemos a cabo. ¿Por qué es tan importante la célula? ¿Por qué son tan importantes estas reuniones? ¿Por qué son tan importantes cuando nos convocan de repente a reunirnos los días miércoles? Cada una de esas reuniones tienen el propósito de edificarnos los unos a los otros. Tienen el propósito de formar a Cristo en cada uno de nosotros. Y yo sé que esto lo hemos escuchado muchas veces. Quienes tienen célula saben y han escuchado muchas veces que nuestro propósito es que Cristo se forme en la vida de las personas. Entonces, cuando sabemos esto, entendemos la importancia de no dejar de congregarnos, de no dejar la célula, de no dejar de discipularnos, de no dejar de reunirnos acá para edificarnos. Porque no solamente venimos acá para escuchar a alguien hablar o para tener un tiempo de cantar, sino también venimos acá para edificarnos los unos a los otros. Para que si vemos que alguien a lo mejor llega cabizbajo, poder ir y conversar con él y a través de esa conversación hablar de Cristo, a través de esa conversación expresar a Cristo. Ese es nuestro llamado. Amén, iglesia. Entonces, si no nos congregamos, no somos parte del cuerpo, entonces, ¿a quién estamos expresando? Y esa es la pregunta y esa es la inquietud que en esta tarde quiero poner en su corazón. Si no es Cristo lo que estamos comiendo y no es Cristo lo que está siendo formado en nosotros, entonces, ¿qué es lo que estamos expresando? Y si nos hacemos esa pregunta, a través de esa pregunta tiene que nacer, iglesia, la inquietud en tu corazón de cada día buscar más de Él, de cada día estar conectados con el cuerpo y por consecuencia conectado también con la cabeza que es Cristo, para que todo lo que hablemos, para que todo lo que hagamos, para que todo lo que digamos sea Cristo. Para que donde vayamos expresemos a Cristo, para que en nuestro trabajo expresemos a Cristo, para que en nuestra casa con nuestra familia expresemos a Cristo, para que todo lo que hagamos y digamos sea la vida de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Este versículo es ultra conocido, pero no está de más recordarlo. Hebreos 10:25 dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiero que por favor se haga la siguiente idea. Esto fue escrito hace un poco menos de 2000 años atrás. Y la persona que escribió, seguramente lo escribió porque en la iglesia ya estaba pasando esto de que había gente que se dejaba de congregar. Inclusive es hasta un poco duro porque dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es algo que ya era recurrente. Imagínense, si ya pasaba en la iglesia primitiva, ¿cuánto más no va a pasar en la iglesia en este tiempo? Entonces, es un tirón de oreja para la iglesia en ese tiempo, pero también para nosotros. Pero sé que ha escuchado muchas veces el no dejando de congregarnos, ¿sí? Pero quiero que se quede con el exhortándonos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortándonos tiene que ver con lo que les decía anteriormente, edificarnos los unos a los otros. Como les decía al principio, el diseño de Dios, que es la iglesia, habla de la vida en comunidad. No habla de individualismo ni de egoísmo, sino de el compartir. La iglesia primitiva en su origen lo compartían todo. Dice que ellos vendían sus propiedades. No le quiero decir que eso es lo que tiene que pasar en este tiempo, pero ellos en ese tiempo vendían las propiedades, vendían todo lo que tenían. Estaban totalmente despojados y el único sentido de su vida era hacer iglesia, era compartir el mensaje. ¿Y saben por qué? Porque ellos sabían que en cualquier momento los encontraban y los llevaban presos o los mataban. Por ende andaban escondiéndose, pero no dejaban de congregarse.
y no dejaban de compartir. Y esa es la clave. Amén, entender que eso es la iglesia, que el exhortarnos los unos a los otros tiene que ver con el animarnos, con el edificarnos los unos a los otros. Porque como le digo, venir a hacer iglesia no es venir a sentarnos acá y escuchar a alguien, un mensaje de alguien y que finalmente se termine convirtiendo en una hora más de tu semana. Hacer iglesia no tiene que ver con permitir que esto se vuelva en una rutina y que finalmente ya llega el día sábado, llega a las 7:30, tengo que ir a la iglesia. No, sino que tiene que ver con fuera de la iglesia también hacer vida en comunidad, el estar en comunicación, el estar en relación, relacionarnos los unos a los otros, así como en el cuerpo, cada parte del cuerpo se relaciona la una con la otra y estamos conectados entre órganos, entre partes del cuerpo para el buen funcionamiento del cuerpo, así también la iglesia. Amén. Anoté lo siguiente, la exhortación de Hebreos 10:25 sigue siendo relevante hoy. No debemos abandonar la vida en comunidad de la iglesia. Motivos para congregarnos. El versículo no solamente habla de la obligación de reunirnos, sino del beneficio mutuo. ¿Sí? Insisto, no es individualismo, no es algo que yo voy solamente para edificarme a mí, sino que hay un beneficio mutuo. En comunidad nos edificamos los unos a los otros. Amén. Sino del beneficio mutuo que resulta de la vida cristiana compartida. La iglesia no es un lugar solo para escuchar sermones, sino para ser parte de una comunidad dinámica de apoyo y edificación mutua. La idea es que los cristianos deben animarse, alentarse y exhortarse mutuamente. Ese es el mensaje de Cristo y ese es el diseño de Dios, que es lo más importante. Imagínense que Pablo exhortó a la iglesia de los Corintios acerca del cuerpo y les exhortó y les dijo: cada parte del cuerpo es importante, el ojo no puede pretender ser oreja, ni la mano puede pretender ser brazo, no. Cada uno sea conforme con el lugar que tiene en el cuerpo, entendiendo que es importante su labor, la labor que desempeña dentro del cuerpo. Ahora, cuando estaba estudiando esto, se me venía el siguiente pensamiento y no sé si alguno a lo mejor se va a sentir identificado con esto. Pero yo no sé si los que estamos acá llevan mucho tiempo perteneciendo a la iglesia o a lo mejor llevan poco tiempo, pero sé que quizás más de alguno ha tenido una mala experiencia en alguna iglesia, en algún lugar. O a lo mejor no ha tenido necesariamente una mala experiencia, pero sabemos que hoy en día en las redes sociales, en la televisión, se habla muy mal de Dios y de la iglesia, que los pastores aquí, que los pastores allá, que los hermanos acá, que mira al hermano lo que está haciendo, y eso lamentablemente ha venido a ensuciar la reputación de la iglesia y a dar una idea para aquel que no conoce o para aquel que recién está conociendo, una idea muy negativa acerca de la iglesia. Yo he escuchado muchas personas que dicen: no, yo voy a la iglesia, escucho palabra, adoro porque eso me hace bien y luego me voy. Y esa es mi vida de iglesia. Y eso es lo que yo hago y esa es mi manera de ser. Y no quiero involucrarme más porque al final son humanos igual que yo y un montón de cosas. Y se lo digo porque es algo que lo experimenté muy de cerca. Yo hace un par de tiempo junto a mi familia salimos de un lugar, de una iglesia, y cuando salimos de ese lugar el comentario era: vamos a ir a otra iglesia, pero no nos vamos a involucrar tanto. Queremos estar ahí nomás de lejos. No sé si alguna vez usted ha tenido esa idea, o a lo mejor la ha tenido, a lo mejor la tiene, o a lo mejor en algún momento puede llegar a tenerla. La desilusión era importante, por ende, ese era nuestro pensamiento. Pero sabes que estando en la casa junto a mis papás, junto a mi familia, el Señor nos ministró algo que me hizo cambiar esa mentalidad y que quiero impartirlo a su vida el día de hoy. Y es que la iglesia es un diseño de Dios. Al igual como el matrimonio es un diseño de Dios, al igual como la familia es un diseño de Dios.
Y aunque hoy en día el matrimonio se haya ensuciado y haya muchos jóvenes que hoy en día dicen, no, yo no me quiero casar porque ¿para qué me voy a casar si me voy a terminar divorciando? O hayan personas que dicen, no, yo no quiero formar una familia, ahí veré lo que hago. O hay personas que dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia porque los pastores se roban toda la plata. Y usted seguro que ha escuchado alguna vez algún comentario de cosas de ese estilo. Pero ¿sabes cuál es el mensaje de Dios? Ese es un diseño de Él. Y si es un diseño de Él, es un diseño perfecto. Y aunque el hombre sea imperfecto y haya cometido errores, y en su imperfección haya lamentablemente ensuciado este diseño, sigue siendo un diseño perfecto de Dios. Por ende, no hay nada que temer, no hay nada que dudar acerca de esto, porque está en el corazón de Dios. Hermano, la iglesia es un diseño de Dios. Dios pensó en ti, Dios pensó en esta casa en la eternidad. Y Él pensó que la mejor manera de hacer discípulos, que la mejor manera de estar conectados con Él y los unos con los otros, era a través del tiempo de iglesia, hacer iglesia, el reunirnos, el congregarnos, el compartir el mensaje, el compartir a través de la adoración, el reunirnos a orar, todas esas cosas que hacemos, iglesia, son un diseño de Dios, son parte de un diseño perfecto de Dios. Y a lo mejor en algún momento has vivido desilusiones. A lo mejor en algún momento has escuchado cosas, en algún momento has tenido malas experiencias, pero el mensaje que yo te quiero dar el día de hoy es que el llamado es a vivir en comunidad. El llamado es no solamente a venir para acá y luego irnos y que se transforme en un tiempo más de tu semana, sino el llamado es a hacer iglesia, a vivir en comunidad, a compartir con los demás. Y te quiero decir algo, si te han fallado, te van a volver a fallar. Si te han desilusionado, te van a volver a desilusionar. Pero en nuestra mente, en nuestro corazón tiene que cambiar el enfoque, porque nuestra mirada no tiene que estar en aquel que está a mi lado, que yo sé que me va a fallar. Mi mirada tiene que estar puesta en Cristo, que yo sé que pase lo que pase, no me va a fallar, no me va a desamparar, no me va a abandonar. Y si el hacer iglesia es un diseño perfecto de Dios, entonces seguiremos adelante haciendo discípulos, predicando el evangelio, hablando de Cristo, porque ese es el diseño, eso es lo que Él planeó en su corazón en la eternidad para usted y para mí, iglesia. Amén. Así que, mire, pensaba yo lo siguiente: ¿de qué manera a alguien se le pudo haber ocurrido esto que no fuese inspirado por Dios? Para mí es imposible. Quiero pedirle a la Tami, porfa, si me acompaña. 1 Corintios 12, no es necesario que lo busque, con esto quiero ir finalizando. Pero mire, escuche por favor, dice así. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, escucha iglesia, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Iglesia, póngase en pie, por favor. Cuando Dios le reveló esto a Pablo, el Espíritu Santo le reveló esto a Pablo, no pudo nacer en la mente de un ser humano tan limitado como nosotros. Nació en la mente de Dios. Así que todo lo que leí acá está en la mente de Dios. Y no solo está en la mente de Dios para la iglesia de los Corintios o para la iglesia primitiva, sino está en el corazón de Dios para la iglesia de este tiempo, para Caf Tu Capel, para la iglesia, para nosotros. No importa si somos de un lugar o si somos del otro, si somos más viejos, más jóvenes, eso no importa. Lo único que importa es entender que como esto es un diseño de Dios, somos llamados a llevar a cabo esto y que sea una realidad en nosotros. Y que la gente cuando escuche iglesia, escuche acerca de la iglesia y escuche acerca de nosotros, sepa que este lugar es un lugar al cual pueden venir y van a ser recibidos por gente que está expresando el amor de Cristo. Porque ¿sabes cuál era el amor que Cristo expresaba? El amor que Cristo expresaba era una necesidad impetuosa por ir a un lugar al cual los judíos no iban. Por hablarle a alguien a quien los judíos no le hablaban. No sé si se acuerda usted de la mujer samaritana, pero Juan nos relata que Jesús tenía una necesidad por pasar por Samaria. Y no era una necesidad geográfica porque podía darse una vuelta y no era necesario pasar por Samaria. Pero le era necesario, dice la palabra de Dios. Y ese le era necesario en el original es una necesidad impuesta. Así como respirar, así como comer, que si no respiramos nos morimos, que si no comemos nos morimos. Ese tipo de necesidad tenía Jesús. Y ese era el amor que había en el corazón de Jesús por aquellos que no le conocían, por aquellos que para la gente, para los demás no eran dignos. Ese era el mensaje que tenía Cristo. Y ese es el mensaje que debe dar la iglesia en este tiempo. Un mensaje de redención, porque primero fuimos nosotros redimidos. Un mensaje de perdón, porque primero fuiste tú perdonado, fui yo perdonado. Un mensaje de amor, porque primero fuimos nosotros amados. Ese es el mensaje de la iglesia. Pero no podemos dar ese mensaje si estamos desconectados de Cristo. Necesitamos de Cristo. Necesitamos que Cristo sea la cabeza, porque necesitamos que Él sea la fuente de la iglesia. Necesitamos que Él sea quien envíe las señales y que nosotros expresemos esas señales. Que Cristo envíe sus sueños a la iglesia y que la iglesia se encargue de expresar los sueños que están en la mente de Cristo. Porque yo sé y creo en mi corazón que el sueño en la mente de Cristo es que Tu Capel, más personas de Tu Capel le conozcan. Yo sé que el sueño en el corazón de Cristo es que más personas vengan a Él. Por ende, la iglesia está llamada a expresar esa realidad que está en Él, expresarla a donde quiera que vayamos. Pero no vamos a poder hacerlo si estamos desconectados del cuerpo. Si has vivido desilusiones, si has tenido problemas con alguien dentro de la iglesia, si has tenido diferencias a lo mejor con alguien, este es el tiempo para entender que vamos a seguir teniendo diferencias.
que vas a seguir teniendo problemas con la gente que está a tu lado, que eso no se va a acabar. Pablo, imagínense quién era Pablo. Pablo, una eminencia. Pablo se agarró con Pedro, se agarró con Bernabé, pero cumplió su propósito. Que nuestras diferencias no sean excusas para desconectarnos del cuerpo y para no llevar a cabo lo que está en la mente de Cristo. Día y noche somos llamados a expresar lo que hay en la mente de Cristo. Que si abro mi boca sea lo que Cristo quiere que yo hable. Que donde vayan mis pasos sea donde Cristo quiere que yo vaya. Que lo que yo diga, lo que yo haga, que todo lo que expresemos sea la vida de Cristo y lo que Él anhela que tú expreses. Nada más, nada más. Más de Cristo y nada de nosotros. Más de Él y menos y nada de mi humanidad. Debemos morir al egoísmo, debemos morir al pensamiento individualista y debemos nacer a una realidad que ame vivir en comunidad, a una realidad que ame el compartir, el exhortarnos los unos a los otros, el compartir un mensaje de amor, el que si hay diferencias, que lo que nos una sea el amor de Cristo y que prevalezca el amor de Cristo. Porque lo más importante, iglesia, no es solamente lo que hacemos acá adentro, sino lo que luego vamos a reproducir a personas que aún no están conectadas. Y si no estamos conectados al cuerpo y no estamos conectados a Cristo, vuelvo y le hago la pregunta: ¿qué es lo que estamos expresando? ¿A quién estamos mostrando? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca cuando hablamos con alguien que no conoce a Cristo? ¿Qué es lo que expresamos cuando estamos con alguien que no le conoce? Hoy en día hay tantas personas que se han puesto una barrera para acercarse a la iglesia, producto de todo lo que ha pasado. Pero somos nosotros los llamados a ir donde ellos y a través del amor de Cristo y a través de todo lo que Cristo nos llama a expresar, que ellos lo conozcan a Él a través de nosotros y cambien esa idea y cambien ese pensamiento que tienen respecto a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo para mostrar a Cristo? ¿Qué estamos haciendo para expresar a Cristo en mi familia? ¿Qué estoy haciendo para que mis padres vean a Cristo en mí y no me vean a mí el enojón, el que a lo mejor de repente puede decir malas palabras? ¿Qué estoy haciendo para en mi trabajo expresar a Cristo y no expresar a esa persona que a lo mejor rápidamente se pone a pelear o que le dicen algo y rápidamente responde mal? ¿Qué estoy haciendo para expresar la vida de Cristo a quienes me conocían antes de la iglesia y que a lo mejor me siguen viendo igual? ¿Qué estamos haciendo para expresar la vida de Cristo? ¿Qué estamos haciendo para que las señales que recibamos sean las de Cristo y no las de nuestra humanidad, las de nuestra naturaleza? ¿Qué estamos haciendo para vivir en la realidad de Cristo y no en la realidad de nuestra naturaleza humana, que nos conduce una y otra vez a los errores, que nos conduce una y otra vez a alejarnos del propósito y el llamado? Es el tiempo, iglesia, y es el año en el cual debemos levantarnos y creer que este es un diseño de Dios, que la iglesia es un diseño de Dios, y reproducir esta verdad a todo aquel que hoy no quiere acercarse a la iglesia porque alguna vez alguien lo desilusionó, porque tuvo una mala experiencia con un pastor, porque tuvo una mala experiencia con un familiar que decía ser cristiano. Nuestra labor, nuestra tarea es ir por aquellos a quienes nadie quiere alcanzar. Nuestra tarea es ir por aquellos a quienes hoy han puesto una barrera para no acercarse a Cristo, e ir con un mensaje de amor, ir con un mensaje de salvación, y que ese mensaje de salvación redima y transforme su vida, al igual como un día Él lo hizo con nosotros, iglesia. No sé si crees que puedes hacerlo, pero yo sí creo, porque ¿sabes qué? El mismo Espíritu que estuvo con Pablo, el mismo Espíritu que estuvo con los apóstoles, es el mismo Espíritu que ha sido depositado en tu vida. Así que no hay ninguna limitancia para hablar de Cristo. Y Pablo es nuestra mayor referencia en esto, porque Pablo no estuvo con Jesús físicamente, nosotros tampoco. Pero fue un tipo que se dedicó toda su vida a expresar la vida de Cristo. Todo lo que hacía era
Cristo, expresaba a Cristo en todo. Y así también somos llamados. Cierra sus ojos ahí donde estábamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque todo el tiempo nos estás exhortando, pero no nos exhortas, no nos enseñas, Padre amado, para transformarnos en personas que se llenan, pero que nunca acaban reproduciendo aquello que primero ha sido plantado en nuestra vida. Amado Dios, nos has llamado a ser hijos e hijas que crean en el diseño de la iglesia, a ser hijos e hijas que abracen este diseño, así como abrazamos el diseño de la familia en tiempos donde nadie quiere formar familia, así como abrazamos el diseño del matrimonio en tiempos donde todas las personas no creen en el matrimonio, así también abrazamos el diseño de la iglesia, porque creemos que es un diseño perfecto que está en tu corazón para nosotros, Señor. Y como creemos en eso, amado Dios, y como abrazamos esa realidad con todo lo que eso conlleva, amado Dios, con nuestras imperfecciones, con nuestras diferencias, pero amándonos los unos a los otros para predicar, para hablar de ti y para llevar la buena noticia a todo aquel que no te conoce. Convéncenos cada día más de esta realidad. Haz que esto se transforme en una convicción en nosotros. Y si llevábamos tiempo haciendo, Padre amado, de la iglesia una rutina, si llevábamos tiempo haciendo de nuestras venidas al auditorio una hora más de nuestra semana, haz que eso cambie, Señor. Y pon en nosotros, Señor, esa realidad de iglesia, esa vida en comunidad, amado Dios, y entender que solo somos un cuerpo, muchos miembros, pero un solo cuerpo, unidos por ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús, abrazamos esta realidad. Abrazamos, Señor, a nuestro hermano que alguna vez nos falló. Abrazamos, Señor, a aquel que en el pasado quizás nos habló mal. Abrazamos, Señor, a aquel que alguna vez nos hizo pensar mal de ti o mal del Evangelio. Abrazamos, Señor, a aquel que ensució nuestra mente y nos hizo creer, amado Dios, que tú no eras un Dios de amor. Abrazamos a aquel que alguna vez nos dañó, Padre amado, porque creemos, Señor, que todo eso queda en el pasado. Y ahora abrazamos la realidad de la iglesia, la vida en comunidad, exhortándonos los unos a los otros y más aún viendo que el día se acerca. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.